Vamos ya con las entrevistas. Antes, una corrección a más respecto de la adjudicación del contrato para los seguros de Petroecuador. De acuerdo al comunicado de Petroecuador, es Seguros La Unión que fue adjudicada con esta póliza de 99.6 millones de dólares. En este momento hacemos ya contacto con la abogada Dolores Vintimilla. Los vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, son investigados por el presunto tráfico de influencias. Su caso estaba en manos del juez Walter Macías, pero fue el mismo organismo el que lo destituyó el pasado 19 de agosto. Esto es precisamente lo que está en el centro de la polémica. Abogada Vintimilla, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Buenas tardes, Fausto, muchas gracias por la invitación. Doctora Vintimilla, ¿cómo van a enfrentar de aquí en adelante el tema de la sesión del pasado sábado 19 de agosto? Ha generado polémica tomando en cuenta que la doctora Barreno estuvo presente inicialmente en esa sesión. Hay criterios contradictorios respecto de lo que ocurrió con la destitución del juez Macías. ¿Había interés ahí? ¿Había conflicto? Fausto Morillo dice que sí. Bueno, yo tengo que decir lo contrario en este caso, Fausto, puesto que la doctora Maribel Barreno siempre se ha mantenido a un costado en todas las resoluciones que ha tomado el Consejo de la Judicatura en el tema disciplinario o sancionador en contra del juez Walter Macías. Ella en todo momento se abstuvo de votar y fue determinante en alegar de que su imparcialidad podría verse comprometida. Incluso el mismo juez Macías hizo ese mismo alegato. Por lo tanto, nosotros no entendemos si es que con todo lo que ha pasado, que es evidente que existe conflictos entre ambas partes, el juez Macías, a diferencia de la doctora Maribel Barreno, no quiere soltar la causa, a pesar de que ya ha habido atropellos dentro de este juicio penal en contra de los procesados. No es al revés, no es quizá la doctora Barreno quien debió, por ejemplo, en la sesión del sábado 19 de agosto, excusarse, no asistir, no participar, delegar un alterno. Bueno, ella tiene el compromiso y la obligación, porque es su trabajo, el conectarse a las sesiones del Pleno. Y al abstenerse, ella ya no está emitiendo un juicio de valor ni positivo ni negativo por el doctor Macías. Le está diciendo, yo no puedo entrar a determinar o a votar por algo que puede verse comprometida. Así como también estoy segura de que la imparcialidad del doctor Macías también se ve comprometida en el caso penal. Y eso ya ha sido tangible en varias instancias del proceso, con decirle que a pesar de que el juez aperturó 80 días de instrucción fiscal, la fiscal, de manera ilegal e ilegítima, cerró faltando 11 días para que se cumplan los 80 días determinado por el juez, con diligencias pendientes. Y el doctor Macías, a tiempo récord, nos puso audiencia dentro del mismo término de la instrucción fiscal. ¿Será que Fiscalía, y justo coincide, de que ya se estaba ventilando este proceso sancionador en contra del doctor Macías? Entonces, Fiscalía atropella los derechos, atropella el derecho a la defensa con el único fin de que sea el mismo juez Macías quien conozca y siga conociendo este caso. Entonces, vemos que Fiscalía se ha convertido en una especie de defensora del doctor Macías y le está quitando, considero, que es Fiscalía quien se está entrometiendo en la justicia. No lo contrario, como se ha pretendido decir de que... Pero la Fiscalía es parte procesal, pues no sería una intromisión en ese caso, es parte procesal la Fiscalía. En este caso sí, en el caso de que estamos hablando es parte procesal y por ser parte procesal existe un tema de litigar a igualdad de armas. Si Fiscalía con diligencias pendientes cierra la instrucción fiscal de manera anticipada, incluso en el mismo impulso que cierra la instrucción fiscal, ordena diligencias que ella necesita y ordena la ampliación de la versión de Maribel Barreno después de haber cerrado la instrucción fiscal. ¿Y por qué digo que es atentatorio a los derechos? ¿Y por qué aquí es algo mucho más grande que el juicio de tráfico de influencias? Porque en varias ocasiones, incluso la misma fiscal ha dicho que le va a llamar al doctor Iván Saquicela a rendir versión en este caso, porque ha sido nombrado en varias ocasiones. Por lo tanto, me sorprende que él tenga esta postura cuando de manera indirecta también tiene que ver con este caso.
Ahora, la doctora Maritza Romero la ha nombrado y ahora se cierra la instrucción fiscal de manera anticipada y no tenemos la versión del doctor Iván Saquicela. Fiscalía, ¿quién tiene el deber de investigar? Nunca la llamó. ¿Quién la ha nombrado? La doctora Maritza Romero señaló bajo juramento, y no lo digo tampoco solo yo en este sentido, también lo dijo el asambleísta que hoy descanse en paz, Fernando Villavicencio, y todavía sigue colgado en su Twitter, cuando él hace mención a este caso Vocales en el juicio político que fue sometido en la asamblea, y dice, aquí ha grabado la doctora Maritza Romero, ¿a cambio de qué? Le premian por ir encabezando la terna para presidenta del Consejo de la Judicatura. ¿Y quién manda la terna? El doctor Iván Saquicela. Contraste con lo que dice el testimonio anticipado bajo juramento, que ella dice, sí, yo grabé porque pensé que cometí un delito, que se cometía un delito, que los vocales cometían un delito, según ella, percepción de ella en teoría. Y le di el audio al doctor Iván Saquicela, porque él me prometió que iba a denunciar. ¿El doctor Iván Saquicela denunció? No denunció. Y ahí hay dos temas. ¿Usted se refiere entonces a la testigo protegida? Exactamente, la testigo protegida Maritza Romero. ¿No se supone que está... Habló y mencionó al doctor Iván Saquicela. ¿Que debería estar su nombre bajo reserva? El comunicado del doctor Saquicela en ese sentido. ¿Y no se supone que el nombre debería estar bajo reserva? No está bajo reserva el nombre. El nombre ya ha sido ventilado en varias ocasiones. La misma fiscalía ha ventilado el nombre de la doctora Maritza Romero. Gracias, esa consulta nada más como un paréntesis. Ahora, respecto de la grabación que usted menciona, si ahí de hecho se presume que hubo un delito, y me refiero concretamente a los términos de la famosa grabación en donde incluso el vocal Juan José Murillo aparentemente se toma el nombre del presidente, tanto porque el propio presidente ha negado haber sido quien mandó como emisario a intentar influir sobre el juicio de Guadalupe Llori para entonces. Ahí se presume un delito, no es solo una impresión de una persona. Bueno, la teoría del caso de fiscalía es que se ejerció influencia en contra del señor juez Gustavo Cejo. Esa fue la teoría del caso porque al momento que formuló cargos, a pesar de no tener todas las pericias, existían las versiones de los otros jueces, miembros del tribunal en la causa, que dijeron que ni siquiera le habían visto a Maribel Barreno en la televisión. Me voy a referir únicamente a ella, porque no puedo interferir en la defensa técnica del doctor Murillo. ¿Qué hacía ella en la reunión? Ella en la oficina del doctor Murillo había sido llamada y se comprobó, y está dentro del expediente comprobado, que quien organizó la reunión fue la doctora Maritza Romero. Ella fue quien llamó a todo y lo citó a esa reunión. Y el resto, vocales y jueces, cayeron tan inocentemente. A Maribel Barreno le invita a Juan José Murillo. Juan José Murillo, que es precisamente el anfitrión de esa reunión, porque era en la oficina de los hijos de él. Pedido por Maribel Barreno, y eso consta en por Maritza Romero. Maritza Romero es quien organiza la reunión, y eso consta en el expediente. Pero no es lo digo yo. En la oficina del vocal del Consejo de la Judicatura, quien está incluso trabajando todos los días con Maribel Barreno. ¿Cómo caen tan inocentemente en una... de lo que entiendo, usted dice que les tendieron una trampa? Lo que yo entiendo es que, lo que yo estoy diciendo es que Fiscalía tendría la obligación de investigar a la doctora Romero. Y más aún con este antecedente de, como en palabras de... Se supone que dentro del expediente está la investigación desde la publicación del audio de todo lo que ocurrió en esa reunión. Hay un testimonio anticipado inclusive y ahí se investiga a todos. Menos a la testigo protegida, ella salió con premio. Y con premio también del doctor Macías. Porque el doctor Macías le da unas medidas de protección que a mi criterio completamente extralimitadas, porque le dice no solo que Maribel Barreno y Juan José Murillo no se pueden acercar a ella, hacer actos de intimidación, que perfectamente válido, sino extiende a todos los vocales del Consejo de la Judicatura y a todos los funcionarios judiciales a fin de que no se le abra un proceso sumario administrativo disciplinario. Entonces, por lo que veo, se le ha dado una patente de corso y eso es lo que se pretende, blindar a los jueces. Eso es lo que está haciendo el mismo juez Macías. Y este acto no es el único acto por el cual ha sido suspendido o destituido. Hay unas cuantas denuncias en contra del juez Macías y con documentación le puedo asegurar
de que hemos recibido una certificación, el doctor Macías, para postularse y concursar para juez, envió un certificado que aducía pertenecer a una comunidad, comunidad de Estancia Vieja, la parroquia Colón en Manabí, para hacerse acreedor de una acción afirmativa. Y hoy por hoy tenemos el certificado de la denuncia que han presentado, en el cual se dice que jamás ha pertenecido a esta asociación 1 de mayo de la comunidad de Estancia Vieja de la parroquia Colón. Y gracias a ese punto de la acción afirmativa, el doctor Macías hoy es juez de la Corte Nacional. Ahora, y no será, porque también es otra de las interpretaciones, y no de uno, sino de varios abogados, juristas, quienes incluso siguen todo lo que ocurre dentro del Consejo de la Judicatura, dentro del sistema de la función judicial. Por ejemplo, hay algunos casos que tiene Macías, caso Las Torres, caso Vocales, que es al que nos hemos referido, la doctora Barreno y el doctor Juan José Morillo, el caso Balda, también el tema de la ejecución del caso Sobornos. Son varios casos, como que hay también algunas casualidades ahí. Justo el juez que tiene esos casos, que sabemos a quienes involucran y quienes están un poco en esa línea, es a quien lo destituyen. Además, en una sesión que el propio vocal Fausto Murillo nos confesaba ayer, era imposible en 2 horas leerse el expediente como para tomar una decisión. Bueno, yo le digo una cosa y le hago reflexionar una cosa. Todos los jueces de la sala penal actúan con fuero, dependiendo de la situación. Y todos los jueces de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia tienen ese tipo de casos y ese tipo de juicios. Entonces, el Consejo de la Judicatura, que está haciendo su trabajo en el tema de ser vigilante por el actuar de los jueces, no puede estar preguntando a la Fiscalía, pidiendo permiso a ver si es que está interesada en este caso o no, para sancionar o no a un juez, porque el día de mañana no es Macías, es otro juez que ha tenido otro caso, porque todos los jueces tienen casos importantes, en especial en la Corte Nacional de Justicia, y va a aparecer otra casualidad. No, es por el ente que estamos hablando, es porque son jueces que generalmente, bueno, actúan también con fuero, y es porque son casos que son perseguidos también, no utilizando una palabra despectiva, sino porque así es el tema, o investigados por la fiscal general. Y conforme a lo que ha ocurrido, incluso ya hubo el pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia, con excepción de 6 jueces, de lo que ellos han firmado un documento, a pesar de que se registró una asistencia, pero han pedido que los vocales den un paso al costado. La Fiscalía ha cuestionado también el Colegio de Abogados de la SUA, el Colegio de Abogados de Pichincha, varios juristas, otros sectores relacionados con la justicia, han pedido que los vocales renuncien. Parece que no es un clamor de 1 o 2 sectores, aparentemente, según dicen ustedes, interesados en quitarles del medio a los vocales, sino varios sectores que cuestionan. La justicia está como está y tenemos un órgano de administración disciplinaria que al parecer no está haciendo su trabajo. Una de las vocales, es la doctora Barreno. Sí, bueno, refiriéndome al comunicado emitido por la Corte Nacional, supuestamente el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, no tiene ningún efecto jurídico y no tiene ninguna injerencia en ninguna causa, porque los vocales del Consejo de la Judicatura tienen que someterse a juicio político, no a exhortos ni exigencias de varios órganos. Ahora, vuelvo y repito, me llama la atención que el doctor Iván Saquicela hable del caso de tráfico de influencias cuando claramente forma parte no directa sino indirecta, y Fiscalía nos ha quitado la oportunidad de descubrir la verdad a pesar de que ya se habló en la Asamblea. También llama la atención que él dijo que era el clamor de todos los jueces, pero vemos que los jueces, y con un criterio acertado, porque en el comunicado dice, es ajeno al rol de juzgador pronunciarse sobre la situación de los sujetos procesales fuera de un proceso penal. ¿Y qué es lo que hizo el doctor Saquicela? Básicamente contaminar los casos, porque Fiscalía ya ha anunciado una formulación de cargos por obstrucción a la justicia, y según el doctor Iván Saquicela, todos están en contra de Wilman Terán. Entonces, ¿cómo van a actuar con imparcialidad? No se puede. Usted también nos ha hablado de comunicados como el Colegio de Abogados de Pichincha, donde el presidente ha utilizado este órgano colegiado para intereses personales y es abogado de la fiscal. ¿Qué imparcialidad vamos a tener con esos comunicados? Entonces, los abogados de la SUA que también debe respetarse bajo más
el estado de inocencia. Y este caso, y no le hablo como abogada de Maribel Barreno, le hablo como jurista, no existe tal tráfico de influencia. No existe. Y voy a hablar en especial a Maribel Barreno porque si ustedes tuvieron acceso a los audios, pueden determinar que no existe una palabra que se pueda determinar o hacer suponer que ejerció influencia sobre una u otra persona. Pero la decisión sí existe. Y más aún, con los 3 jueces que han dicho que no se han sentido influenciados. Bueno, la decisión de si existe o no el tráfico de influencia será de los jueces. Evidentemente no lo van a reconocer ninguno de los procesados y eso está bien. En todo caso, el Consejo de la Judicatura no está pasando precisamente por uno de sus mejores momentos. El propio vocal Fausto Murillo ha sido duro cuestionando las actuaciones de su presidente Wilman Terán y también de lo que ocurrió en esta sesión. Y regreso al tema de la sesión del 19 de agosto porque fue la sesión de la polémica en donde, bueno, teníamos a un vocal aparentemente pasado de copas y teníamos vocales que tomaron la decisión para destituir a un juez con 2 votos. Maribel Barreno dio quórum, estuvo presente allí. Usted dice que se abstuvo. Sí, se abstuvo. Estuvo presente porque es su trabajo. Y es importante, y bien que nombra al otro vocal, el doctor Fausto Murillo, porque si usted revisa el comunicado de Fiscalía sobre la formulación de cargos de obstrucción a la justicia, no le formula cargos a Fausto Murillo. Y yo le escuchaba en un medio de comunicación que decía que no le formulan cargos porque él no votó, sino se abstuvo de votar. Entonces, ¿qué más muestra de persecución puede evidenciar la ciudadanía que Maribel Barreno también se abstuvo? Pero sí le van a formular cargos por obstrucción a la justicia. El procedimiento que hayan tenido en esa sesión, eso no. ¿Y a Maribel Barreno parte del control? ¿Apagó la cámara y apagó el audio o se fue? No, estuvo presente, pero se abstuvo de votar. Porque en la reconsideración supuestamente apagó el audio y apagó la cámara y no supieron de ella. Y eso se consta en el audio. Aquí lo importante es determinar que el voto. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Se abstuvo o no estuvo? Estuvo presente, pero en la reconsideración desconozco si salió de la sala de sesión o no. Lo que le puedo decir es que sí se olvidó. Lo que pasa es que es importante tomar en cuenta también eso. En la reconsideración, que es la que toma la decisión, es el momento en el que se toma esta decisión de la destitución. Maribel Barreno apagó el micrófono y apagó la cámara. ¿Qué pasó allí? Se fue, se levantó, no respondía. ¿Eso qué implica? ¿Que se abstuvo o implica que ya no estaba en la sesión? Ella se abstuvo de votar. En la reconsideración y no solo en este caso del doctor Macías de la destitución, sino también en el tema de la suspensión. Pero en la reconsideración no se abstuvo, no respondió nada más. Sí se abstuvo en la reconsideración. ¿Cómo si no respondía? Sí se abstuvo en la reconsideración. Desearía de escuchar el audio de nuevo, porque se abstuvo en la reconsideración. Vamos a verificar el audio. Y con eso termino, doctora Vintimilla. Están a la espera ya de la formulación de cargos. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cómo van a enfrentar este proceso? Bueno, nosotros tenemos próximo una formulación de cargos, lo que hemos manifestado y sostenemos que esto no es más. Si Fiscalía hubiera actuado con objetividad, hubiera emitido un dictamen abstentivo a favor de Maribel Barreno. En este caso se han violentado varios derechos constitucionales por el doctor Macías, por la doctora Diana Salazar. Y bueno, esperamos y hemos pedido siempre ser juzgados por un juez imparcial. No va a renunciar. En este momento. No va a renunciar. ¿Perdón? No, es que la presunción de inocencia está establecida en la Constitución y es norma suprema. Entonces, menos por un caso que únicamente lo que pretende es forzar una destitución o una renuncia de los vocales del Consejo, más no porque existe un delito. Ni por más que les pidan de varios sectores, se aferran. No es cuestión de aferrarse, es cuestión de no ceder a persecuciones políticas. No ceder a persecuciones políticas. Mire lo absurdo ahora, claro, como no hay una prisión o no han forzado la destitución o la renuncia de los vocales y abren otra instrucción fiscal. Y así seguirán. Entonces, es inaudito ver cómo más bien existe injerencia de la Fiscalía en otras instituciones del Estado. Doctora Vintimilla, le agradecemos por haber estado con nosotros.
Gracias, Fausto, por la entrevista. Nuevamente, gracias. Ha sido la abogada Dolores Vintimilla, abogada defensora de Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura, hablando sobre la acusación de supuesto tráfico de influencias y también los entretelones y detalles sobre esta polémica sesión en la cual se destituyó al juez Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia, con 2 de 5 votos del Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.